En el siguiente ejemplo se nos dice que R es la región acotada por las curvas y igual a 4 menos x cuadrado e y igual a x cuadrado menos 2x. Y se nos pide graficar esta región. Para realizar esto, primero vamos a tomar la gráfica de la curva y igual a 4 menos x cuadrado. Para graficar esta curva debemos encontrar los cortes con el eje Y, los cortes con el eje X y a la vez el vértice de esta parábola. Debemos recordar también que el coeficiente que acompaña al x cuadrado nos va a indicar hacia dónde se abre la parábola. Si este número es negativo, como en este caso, la parábola se va a abrir hacia abajo. Para encontrar el corte con los ejes X, vamos a hacer Y igual a 0. Entonces, tenemos 0 igual a 4 menos x cuadrado. Acá tenemos una diferencia de cuadrados, por lo cual eso se puede factorizar como 2 menos x y 2 más x. Con lo cual vamos a tener dos soluciones, es decir, vamos a tener dos cortes en el eje X. En este caso, como tenemos una igualdad en que dos factores cuya multiplicación dan como resultado 0, esto quiere decir que 2 menos x es igual a 0. Como tenemos una multiplicación cuyo resultado de los factores al ser multiplicados da 0, vamos a tener dos casos. Uno en donde 2 menos x va a ser igual a 0, o 2 más x es igual a 0. De esta primera, obtenemos la solución de que x va a ser igual a 2. Y del otro caso vamos a tener que x va a ser igual a menos 2. Por lo tanto, los puntos de corte con el eje X van a ser el 2,0 y el menos 2,0, los cuales vamos a graficar. Acá encontramos el 2,0 y acá el menos 2,0. A su vez, queremos encontrar en qué punto la parábola corta el eje Y. Para eso, siguiendo con la curva Y igual a 4 menos x cuadrado, que es la curva con la que estamos trabajando primero, debemos hacer el x igual a 0 para poder encontrar el corte de la parábola con el eje Y. Por lo tanto, si hacemos x igual a 0, vamos a tener 4 menos 0 al cuadrado, lo cual esto es 0. Por lo tanto, y igual a 4. Por lo tanto, el punto de corte de la parábola, con el eje Y va a ser el punto 0,4, el cual graficamos acá. Si se quiere tener una parábola de mejor forma dibujada, podemos asignar valores. Por ejemplo, si el x vale menos 1, si x igual a menos 1, este valor lo reemplazamos en la ecuación de la parábola, vamos a obtener que y es igual a 4 menos menos 1 al cuadrado. Es decir, y va a valer 4 menos 1, igual a 3. Es decir, podemos dibujar un punto
que va a ser el menos 1,3, que va a estar ubicado aquí. Si nosotros asignamos el valor 1, también nos va a dar 3. Es decir, va a pasar por aquí, nuestra parábola. Con estos puntos ya podemos hacer la gráfica de la curva y igual a 4 menos x cuadrado, que quedaría así. ¿Ya? Ahora vamos a graficar la curva y igual a x cuadrado menos 2x. Para esto vamos a realizar el mismo procedimiento que anteriormente. Es decir, vamos a encontrar los cortes con el eje x, y si es que hay corte con el eje y también los vamos a encontrar. Primero, para encontrar el corte con el eje y, debemos hacer los x igual 0. Es decir, vamos a tener que y es igual a 0 al cuadrado menos 2 por 0. Con lo cual obtenemos que cuando x vale 0, y va a valer 0. Por lo tanto, ese punto va a estar en el 0,0, que estaría en el origen. Vamos a encontrar ahora los cortes con el eje X. Para ver los cortes con el eje X, debemos recordar que el y debe ser 0. Entonces, vamos a tener 0. Entonces, vamos a tener 0 igual a x cuadrado menos 2x. Tenemos una ecuación cuadrática que la podemos resolver mediante factorización o mediante la fórmula. Vamos a resolverla mediante factorización. Aquí tenemos 0 igual a, podemos factorizar por término común x. Nos queda x factor de x menos 2. Como vimos anteriormente, cuando tenemos un producto de dos factores igual a 2 a 0, vamos a tener dos casos. Uno donde uno de los factores sea 0 o el otro donde el otro factor sea 0. Es decir, x igual 0 o x menos 2 igual 0. En este último caso, despejando x, vamos a obtener que x va a ser igual a 2. Es decir, los cortes con el eje X van a ser, recordemos que y es 0, por lo tanto va a ser 1, el 0,0, y el otro va a ser el 2,0. De esta parábola nos falta obtener el vértice, ¿cierto? Vamos a graficar el vértice, el punto donde se encuentra el vértice. Para eso, debemos recordar que la coordenada en x del vértice, el vértice será menos b partido en 2a, coma, la imagen de eso, de menos b partido en 2a. Entonces, vamos a encontrar la coordenada en el eje X del vértice. Tenemos x igual a menos b partido en 2a. Recordemos que el b es el a es el que acompaña al x al cuadrado. Y el b es el término que acompaña al x. Por lo tanto, si tenemos menos b, b en este caso vale menos 2. A vale 1.
Por lo tanto, tenemos x igual a menos 2 partido en 2 por 1. Entonces, x va a ser igual a 2 partido en 2. Entonces, x vale 1. ¿Qué quiere decir esto? Que la coordenada del vértice en el eje X va a estar en 1, es decir, aquí. Nos falta encontrar la coordenada en el eje Y. Para eso debemos reemplazar el valor que encontramos recién, que es x igual a 1, en la ecuación de la parábola, que es y igual a x cuadrado menos 2x. Tenemos que x es igual a 1. Entonces, y va a ser igual a 1 al cuadrado menos 2 por 1. Entonces, y va a ser igual a 1 menos 2. Y va a ser igual a menos 1. Y va a ser igual a menos 1. Por lo tanto, nuestro vértice de esta segunda parábola va a estar en el 1, menos 1, que está aquí. ¿Ya? Aquí ya podemos graficar nuestra parábola. Si queremos encontrar otro punto, podemos graficar, por ejemplo, el menos 1, reemplazarlo en esta parábola. Si lo reemplazamos, vamos a obtener que y, en este caso vamos a tener x igual a menos 1, dijimos. Entonces, y va a ser igual a menos 1 al cuadrado menos 2 por menos 1. Y va a ser igual a 1. Recuerden que un número negativo elevado a una potencia par, a un exponente par, va a dar un resultado positivo. Menos 2 por menos 1. Esto nos va a dar menos 2. Con este signo se transforma en más y nos queda más 2. Luego y es igual a 3. Es decir, tenemos otro punto que sería el menos 1,3, que coincide con el de la parábola de color azul. Es decir, estas parábolas se cortan en el menos 1,3. Luego, si graficamos nuestra parábola, nos queda... lo siguiente. Como nos piden la región acotada por estas dos curvas, la región va a ser la que está achurada de color verde, siendo esta nuestra región R.